De inmediato vamos a dar grabar y también de inmediato vamos a proceder a nuestra clase. Ya nos habíamos quedado, y vamos a compartir otra vez la pantalla de la diapositiva, sí, nos habíamos quedado en las funciones del dinero como parte importante, ¿cierto? Sí, ¿me escuchan todos? ¿Está bien todo? ¿Está todo conforme? ¿Sí? Sí se Ya, escucha, Miss. perfecto, bien. Entonces, un minuto que voy a admitir, hay 5 personas en sala de espera. Ya, muy bien. Entonces también vamos a quitar nuestra cámara porque ya no la necesitamos. A ver, listo. Bien, entonces esas eran las funciones del dinero y por eso podemos entender que de ahí la importancia, ¿no? De ahí la importancia del dinero, ¿no? De que básicamente nos sirve para pagar, para cambiar, ¿no? Y que además tiene un valor en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, además de su funcionalidad, ¿no? Actualmente, ya dijimos, no solamente los billetes y monedas que son muy sencillos y muy fáciles de llevar, de transportar, no solamente en el bolsillo, sino en cualquier otro lugar recóndito, ¿cierto? Mientras menos accesible sea, mejor. Pero no solamente eso, sino que además, ¿no? Ahora podemos llevarlo en una tarjetita, ¿no? Puede ser la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, y también lo podemos llevar simplemente en nuestra mente, ¿cierto? Con que yo me aprenda mi número de cuenta o me aprenda el número de celular de mis principales contactos, puedo incluso llevarlo, aunque no lleve ni celular, no lleve ni tarjeta ni nada, ¿no? Voy a una cabina y yapeo, ¿sí? A alguien o, ¿cómo se llama? Linkeo, no me acuerdo cómo se llama el del Interbank, que es una especie de yape muy parecido, o también en la caja municipal de Piura también parece que hay esa modalidad, ¿no? Donde uno con el número de teléfono de la otra persona o con el número de DNI, incluso no es necesario que la persona tenga cuenta, ¿no? Con el número de DNI de la persona yo le puedo enviar dinero o esa persona me puede enviar dinero a mí siempre y cuando, eso sí, haya el dueño, el que envíe el dinero sí debe tener una cuenta, ¿no? Para poderle de ahí bajar el dinero, ¿no? Entonces es tan sencillo ahora, ¿no? Que hasta en la mente lo puedes llevar, ¿ya? Siempre y cuando tengas buena memoria para los números, ¿ya? Bien. Entonces, esa es la funcionalidad del dinero. Ahora, estábamos hablando que en macroeconomía vamos a estudiar el movimiento de los agentes económicos, el comportamiento de los agentes económicos, sí, pero de manera agregada. Entonces, otro de los agentes económicos importantes en la economía, aparte de las empresas, las familias, el gobierno y el sector externo, otro de los agentes importantes era el mercado financiero, ¿de acuerdo? Que lo tenemos ahí. Ese es el dichoso sistema financiero. Bueno, ese es el sistema financiero que hay en todo el mundo, ¿no? Y pero tiene sus variaciones. O sea, obviamente aquí hay un cuadro más, en otros países este cuadro no existe, en otros países este cuadro existe más grande, el de la bolsa de valores, etc. Esto es más o menos, podríamos decir, el esqueleto universal del sistema financiero, perdón. ¿Ya? Pero con sus más y sus menos dependiendo de cada país. Este es el sistema financiero peruano, ¿de acuerdo? El sistema financiero peruano, ¿sí? Y está conformado a la cabeza por el Banco Central de Reserva, ¿ya? De aquí vamos a ver las funciones principales del Banco Central de Reserva, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que el Banco Central de Reserva no solamente es la máxima autoridad y de ahí devienen las principales normas del sistema financiero. Obviamente, todos los sistemas del Estado, todos los agentes del Estado tienen su legalidad y sus normas principales, ¿no? En la Constitución Política del Perú y además tienen su respaldo en todas las leyes que ha brindado el Congreso. Pero aparte hay una entidad autónoma del sistema financiero y que es autónoma también tanto del MEF como autónoma del Poder Ejecutivo. Y esa entidad con autonomía es el Banco Central de Reserva. Y de ahí parte
todo el sistema financiero peruano, ¿sí? La banca comercial, las cooperativas de ahorro y crédito, ya que ahora se están nuevamente incorporando al sistema, porque un tiempo la gran mayoría desaparecieron debido a los sistemas inflacionarios. Recuerden ustedes, que perdón, lo que pasa es que estamos construyendo aquí en mi casa y pareciera un terremoto. Bueno, sí, estas cooperativas de ahorro y crédito un tiempo desaparecieron, se dieron de baja, quebraron a raíz del sistema inflacionario que se dio en la época de Alan García. Ya, entonces, en el primer periodo de Alan García, como una de sus compañeras recordaba, fue un periodo inflacionario muy, muy grande, muy, muy fuerte, y entonces el principal problema fue que muchas empresas tuvieron que quebrar porque la solvencia económica no estaba a la par, ¿de acuerdo? O sea, ahora tenías algo que valía 10 soles, mañana valía 50 soles, a fin de mes valía 1000 soles. Entonces, definitivamente, muchas empresas simplemente no lograron tener la solvencia esperada y tuvieron que quebrar. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito fueron unas de ellas, ¿ya? Pero ahora nuevamente están volviendo a aparecer ahora que nuestro sistema financiero está bastante más estable, ¿no? Luego están las cajas rurales y dentro de ellas o a la par con ellas las cajas municipales. Sí, que si bien es cierto no son entidades estatales, sí, pero sí cuentan con apoyo y subsidio municipal porque son entidades que pueden brindar apoyo a la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Otras instituciones que brindan apoyo a la micro y pequeña empresa sin necesidad de tener apoyo municipal son las instituciones, las llamadas financieras, ¿no? Que generalmente se solventan con fondos propios. ¿Y cómo se llama? ¿A qué nos referimos con fondos propios? No solamente los fondos de la misma entidad, sino los fondos rotativos entre los ahorristas, entre las personas que forman parte de ese fondo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ¿quién no habrá escuchado hablar o varias personas han escuchado hablar de la financiera Compartamos, de la financiera Confianza? ¿No? Son financieras que permiten que la gente ingrese una cantidad de fondos para que le dé vuelta, como si fueran juntas, como si fueran panderos, ¿de acuerdo? Ya, pero a nivel un poco más grande, ¿no? A nivel agregado. Entonces, por ahí. ¿No? De la banca comercial vamos a hablar de aquí, por eso le he pasado de manera rápida. De las cooperativas de ahorro y crédito, ya dijimos, es también, la cooperativa de ahorro y crédito es casi como las llamadas financieras, ¿no? Es una situación bastante parecida, ¿sí? Porque la idea es que los fondos que llegan ahí no llegan para ahorro, llegan para que se reinviertan y den vuelta. Y la reinversión no es como en la banca comercial necesariamente. La reinversión es entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo reunir con Marta, María, Juana, Pedro, Miguel y Pablo, ¿no es cierto? Somos 8 personas, ¿sí? Y cada uno pone una cierta cantidad de dinero, ¿ya? Y a cada uno le toca entregarle ese dinero en tal fecha y luego va dando vueltas y así sucesivamente, ¿no? Obviamente se van generando intereses, ¿no? Si yo recibí 1000 soles, tengo que devolver en tantas cuotas, ¿no? Imaginemos en 12 cuotas de 100 soles cada uno, por lo tanto, en realidad ese fondo ya creció con 200 soles más, ¿no? Y así podríamos hablar obviamente a nivel agregado, ¿no? Ya no estaríamos hablando de Carmen, Marta, María, Pedro, Pablo y Juan, ya no, estaríamos hablando de 17, 20, 30 familias por grupo, por ejemplo, ¿no? Ya estaríamos hablando de familias de Los Almendros, familias de Almirante, familias de la zona residencial Grau, familias de Talarita, familias de 26 de octubre. Entonces,
si todo eso lo llevamos a nivel agregado, ya estamos hablando ya no de una junta, sino estamos hablando ya de una institución financiera que que maneja los fondos a nivel agregado. Y si hablamos de una cooperativa, es en menor grado, pero la situación es muy, muy parecida entre ambas. ¿De acuerdo? Ya, las cajas rurales ya dijimos, ¿no? Pueden ser cajas municipales nada más o pueden ser cajas rurales, dependiendo básicamente del público objetivo. ¿Ya? Los fondos de inversión. Los fondos de inversión, pues están también casi al nivel, pero ya estamos hablando de inversiones generalmente en el exterior. Ya, y eso es lo que les brinda el mayor respaldo, ya, y les brinda incluso una solvencia mayor, ¿ya? Luego los fondos de pensiones que ya todos sabemos, ¿no? El que está en el Estado, pues la ONP y en la parte privada las AFP, ¿no es cierto? Luego vamos a hablar también de ellos, ¿ya? Y la bolsa de valores, que es esa entidad sin ser entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque con ella nosotros podemos hacer un juego, ¿no? Casi como un juego de apuestas, pero de manera formal y de manera legal. Y las apuestas no son simplemente dinero, ¿no? Estamos hablando ya de compra y venta de acciones valorizadas en un solo lugar, ¿no? Ya vamos a hablar también de aquí acerca de la bolsa. Ya, entonces más o menos por ahí va el sistema financiero peruano. Ya, por ahí va el sistema financiero peruano. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a hablar del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Primero, la finalidad y por qué el Banco Central está a la cabeza. Porque el Banco Central es como el ente regulador, ¿de acuerdo? Como el ente regulador, ¿ya? Y por ello, el Banco Central irá haciendo ajustes de tal manera que se preserve la estabilidad monetaria, ¿de acuerdo? Que el dinero funcione adecuadamente en la economía, ¿ya? Es un ente autónomo, ¿sí? Que no está influido por el Poder Ejecutivo, ¿de acuerdo? A ver, un minuto, por favor. Bien, es un ente autónomo que no está influido por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Es decir, si nos regimos por las normas, ya que brinda el Estado a través del Poder Legislativo, es decir, toda norma que eh, dictamine y apruebe el Congreso y también el Poder Ejecutivo a través del presidente, el decreto supremo, ¿no? Algo así, y que implique que sea de cumplimiento por parte del sistema financiero peruano, la debemos acoger, obviamente. Pero las decisiones que se tomen dentro del sistema financiero peruano, sí, mientras cuenten con la aceptabilidad y la aprobación del Banco Central de Reserva, están libres de ser de alguna manera influenciadas por el Poder Ejecutivo. No somos autónomos, dice el Banco Central de Reserva, somos autónomos. Pero para ello, obviamente, el Banco Central tiene un directorio que no está conformado por 2 personas, sino por 7 personas y varias de ellas son nombradas, sí, por el Poder Ejecutivo. Ya, se podría decir que estamos en una autonomía que no es tan real exactamente, pero no porque por temas políticos, sino porque de alguna manera las decisiones que toma el Poder Ejecutivo
Las decisiones que toma el Poder Ejecutivo de todas maneras van a tener que influir en el Banco Central, y lo que haga el Banco Central de alguna manera va a tener que verse influenciado, va a tener que verse, perdón, aprobado por el Poder Ejecutivo. Ya va a tener que estar sojuzgado por el Poder Ejecutivo. Ya el Poder Ejecutivo no va a poder decirle, haz o no hagas tal cosa, pero sí pueden coordinar ambos. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo de todas maneras va a tener que ver con los fondos que se manejan dentro del Estado, de todas maneras, ¿no? Y obviamente las decisiones que se tomen en el sistema financiero, de todas maneras esas decisiones van a tener su repercusión en la economía, y la economía está jalada por el gobierno, de alguna manera. No sé si ustedes recuerdan el flujo de la renta y el gasto, ya, el flujo circular de la renta y el gasto, y ustedes van a ver ahí clarísimo, ¿no? Al gobierno, van a ver clarísimo, pegado ahí, ¿no? Con sus flechas hacia la derecha, sus flechas a la izquierda, yendo dinero, trayendo dinero. Entonces, de todas maneras, ya van a repercutir. Es por eso que, a pesar que no está influido por el Poder Ejecutivo, y a pesar que tenemos esa autonomía en el Banco Central de Reserva, de todas maneras las decisiones se realizan de manera coordinada porque afectan al país en general. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ahí, con la finalidad de la autonomía. Ahora, las funciones son las siguientes, ¿ya? Emitir billetes y monedas es el único ente que puede hacerlo, ya, definitivamente. Nadie más, ya. Todo dinero que se cree en otro sitio es considerado falso, ya. La única entidad es el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Y obviamente debe estar respaldado por las reservas internacionales netas, como dijimos hace un rato, y debe estar respaldado por la producción en el país. De lo contrario, simplemente nos va a generar una crisis inflacionaria. ¿Ya? Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. En las siguientes diapositivas vamos a ir viendo por qué. ¿Ya? Porque si bien es cierto, no estamos en un sistema socialista o comunista o algo así, o autoritario, donde el Ejecutivo haga lo que quiera. Es verdad que no, ni tampoco el sistema financiero peruano está totalmente regulado con fijación de precios ni tasas, no, es verdad, pero sí hay márgenes, hay rangos que maneja el BCR, de tal manera, es más, todos los inicios de año, antes del inicio de año, ya se están viendo a raíz del BCR, ya se están viendo con la información financiera que se tiene hasta ese momento, ya se pueden ir determinando las proyecciones para la inflación, para el crecimiento económico, para las principales variables macroeconómicas. ¿De acuerdo? Entonces, el BCR fija unas proyecciones, ¿sí? Donde los demás entes, no solamente el sistema financiero, sino los demás agentes económicos, más o menos se van a regir para poder encauzar. Es como que pusiera las orillas de un río, tanto de derecha como de izquierda, para que ese río no se salga del cauce, ¿no? Entonces va a tener un cauce por el cual va a caminar. ¿Que ese cauce es amplio? Sí, porque estamos en un libre mercado, en una economía de libre mercado, sí, pero es un cauce, ¿ya? Y por eso decimos aquí que regula la moneda y el crédito del sistema financiero a través de rangos que se tienen que respetar para evitar que la economía se salga de su estabilidad. ¿De acuerdo? Administra las reservas internacionales, ya dijimos, de aquí les voy a buscar a qué se refiere. Pati ya va entrando por aquí, ¿ya? ¿A qué se refiere con ello? Para que tengamos una definición completamente clara, ¿ya? Y finalmente, informa sobre las finanzas nacionales. Cuando queremos encontrar la información necesaria acerca de la inflación,
del crecimiento económico, de las principales variables macroeconómicas, la podemos encontrar. En el INEI podemos encontrar las estadísticas, pero la información consolidada la vamos a encontrar en el Banco Central de Reserva y a partir de ahí se pueden tomar las principales decisiones económicas, ¿sí? En las políticas que pueda determinar el gobierno, ¿ya? A ver, denme un minuto para traer, se me ha quedado algo pendiente, un minuto. Bien, entonces continuamos. A ver. Puede dar préstamos a instituciones financieras, pero está prohibido dar préstamos al Estado. Lo que pasa es que el BCR lo que puede hacer es, en todo caso, brindar ese apoyo a través de tasas más bajas o tasas más altas y atractivas cuando realiza préstamos dentro del mismo sistema financiero. Estamos hablando de entrega de préstamos a los bancos, sí, un ofrecimiento de tasas atractivas, ¿de acuerdo? Pero con el fin de regular la moneda y el crédito, ¿ya? Pero lo que no puede hacer es servirle al Estado de esta manera porque ahí estaría siendo juez y parte, ¿cierto? Y entonces ahí ya estaría escapando o saliéndose un poco de sus funciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué más? Lo que podemos hacer es establecer, lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando nosotros, les decía que el BCRP lo que hace es encauzar, ¿no? Al río, pues lo que estamos diciendo es que se fijan unas metas, ¿ya? Unas metas que se tienen que cumplir para que la economía siga un cauce. En este caso hemos puesto metas explícitas de inflación, hemos cogido una de las principales variables que maneja el BCRP, ¿no? Y dice, bueno, vamos a tratar de que los precios no suban por encima del 2.5% anual, ¿sí? O del 2% anual, que es a partir del periodo 2007 para adelante, que se empezó a fijar como meta eso. En verdad, obviamente en este año pandémico, obviamente la meta va a tener que variar porque sí se ha tenido que disparar y se va a tener que disparar de alguna manera para compatibilizar con la producción, ¿no? Pero estamos hablando de una inflación que se va a poder manejar. No sé exactamente hasta cuánto está poniendo como meta el BCRP, pero a raíz de la pandemia, ¿no? Pero sí vamos a tener que encauzarnos en base a una meta que ponga el BCR, ¿ya? De todas formas va a ser así, ¿ya? Ya dijimos, ya hablamos del directorio, ¿no? Compuesto por 7 miembros, por lo tanto, eso ya lo tenemos aquí, ¿ya? Bien, hasta ahí con el tema del BCRP. Si hay alguna inquietud o si de repente podemos conocer algo más
está clarísimo, hay notas, se llaman nota semanal, ¿no? Que es la bibliografía del Banco Central y que sale constantemente, ustedes la pueden consultar ya en el MEF también, y en la página obviamente ¿Cómo del se Banco llama? Central de Reserva. Se llama nota semanal, Nota nota semanal. semanal, sí. Ya, ustedes la pueden consultar cuando quieran, ¿ya? Eso por ahí. Luego ya, eso con el BCR, luego viene el tema de los bancos. Los bancos canalizan los fondos de agentes superavitarios, es decir, la gente que tiene dinero la va a entregar a la gente que no lo tiene, ¿ya? Los fondos de agentes superavitarios hacia los agentes deficitarios, ¿ya? Ahora, no necesariamente la gente que tiene dinero son no necesariamente la gente que tiene dinero son los bancos y lo van a canalizar a través de préstamos a la gente que necesita dinero, que son los consumidores. No necesariamente, no todo el tiempo es así, mejor dicho, porque ahí estamos hablando solamente de préstamos, pero los casos en que el agente superavitario es el ahorrista y el agente deficitario es el banco, se da a través del ahorro mismo, ¿no? Es decir, las personas que tienen por ahí un dinerito que lo quieren preservar, ¿no? Lo llevan al banco, pactan una tasa de interés y se realizan los llamados depósitos a plazo fijo, depósitos a plazo indeterminado, depósitos corrientes, etcétera, ¿no? Las cuentas de ahorro corriente, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que los bancos prestan a los clientes o los clientes prestan a los bancos a través de los ahorros, ¿de acuerdo? Y esa canalización la realiza la banca comercial, ¿ya? Los depósitos que reciben de particulares los bancos, ¿no? Se llama tasa de interés, la pactan a una tasa de interés pasiva, es decir, el banco le debe al cliente, ¿no? Un interés a raíz de que el cliente ha hecho el ahorro, ¿cierto? Entonces, para el banco es un pasivo, ¿ya? Y por lo tanto se llama tasa de interés pasiva. Cuando es el banco el que le presta al ahorrista, estamos hablando obviamente de lo contrario, la tasa de interés activa, ¿cierto? Bien, entonces la diferencia entre la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa es el spread bancario. Ahora, ese spread bancario es una ganancia, ¿por qué? Porque la tasa de interés activa, es decir, lo que los bancos cobran al cliente por hacerle sus préstamos, eso es más caro, esa tasa es más cara de la tasa que los bancos pagan al ahorrista cuando él va a depositar su dinero. ¿Sí o no? Si ustedes le piden un préstamo de 1,000 soles al banco, ¿sí? Entre el capital que devuelven más los intereses mensuales, en un año, imagínense, por 1,000 soles que ustedes reciban por parte del banco, van a tener que devolver aproximadamente 1,100, 1,150 más o menos, ¿no? Pero si ustedes van a depositar 1,000 soles al banco, en un año probablemente reciban alrededor de 30 soles, a lo mucho, ¿no? Entonces, 150 soles pagan de interés, pero 30 soles nomás reciben de interés si es que fueran ustedes los que le entregaran los 1,000 soles al banco, ¿no? Entonces, esa diferencia, esos 70 soles más o menos, es la ganancia de los bancos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué les llama intermediarios financieros? ¿A qué se refiere? Cuando dice, es la ganancia de los bancos por ser intermediarios financieros, porque el banco, como les mencioné, el banco no guarda el dinero que ustedes llevan a depositar, no lo guarda en sus bóvedas, ¿no? Con un preservante ahí para que no se malogre el dinero, no. Lo que hace es juntar el dinero, ¿sí? Y enviarlo al exterior para reinvertirlo, ¿sí? De manera apropiada, ya, de tal manera que ese dinero se multiplique en el exterior, ¿sí? Y pueda crecer en ese lapso, ¿de acuerdo? Entonces, he ahí que el banco no está recibiendo el dinero para guardarlo, sino está actuando de un intermediario financiero, generalmente en operaciones de bolsa o en bonos en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una maravilla porque el dinero de ustedes, el dinero de nosotros,
¿no? No se queda por ahí creciendo o guardadito, no se queda, perdón, guardadito, sino que empieza a crecer, ¿de acuerdo? Y no lo hacemos crecer nosotros porque sería completamente oneroso, sino que empieza a crecer a través de los intermediarios financieros, ¿no? Ellos son los que arriesgan todo el pellejo en la bolsa de valores. Obviamente saben cómo hacerlo, ¿no? Obviamente saben cómo hacerlo. ¿Ya? Todos los bancos deben mantener cierto dinero en efectivo o depositado en el BCR como encaje. ¿Ya? Ese es el llamado encaje bancario. La próxima semana vamos a ver lo que es la tasa de descuento, la tasa de encaje, el seguro de depósitos, etcétera, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más con calma. Ahora tenemos que hablar solamente de la tasa de encaje. ¿Qué significa? Evitar la posibilidad de que el banco se quede sin efectivo si es que los clientes deciden retirar sus depósitos. Ya, esto es diferente al seguro de depósito por si el banco quiebre. No, esta es otra cosa. La tasa de encaje significa que los bancos deben guardar una cantidad. ¿Por qué? El otro día Waldo Mendoza hablaba de qué pasa cuando los clientes se ponen nerviosos, decía, ¿no? Cuando los agentes deficitarios que están aquí, perdón, cuando los agentes superavitarios, que es lo que está aquí, y que son los que llevan sus fondos al banco, ¿qué pasa cuando las expectativas de estos agentes superavitarios comienzan por el lado de que las tasas están bajando? Si están bajando las tasas de interés por parte de los bancos, entonces los agentes superavitarios se ponen tan nerviosos que comienzan a retirar sus dineros, ¿ya? Comienzan a retirar su dinero. O también ante una posible crisis inflacionaria, cuando comienza a incrementarse la inflación, ¿no? No cuando comienza a haber inflación, porque inflación va a haber todo el tiempo, sino cuando comienza a incrementarse la inflación, es decir, la inflación ya pasa de 2% a 4%, de 4% a 8%, y tenemos ya el temor de que pase a los 2 dígitos, y entonces estamos hablando ya de una cercanía o de un avicinamiento de una crisis inflacionaria. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? La gente se asusta y decide retirar, porque ahora tengo 10,000 soles en el banco y mañana con esos 10,000 soles, con esos 10,000 soles de hoy día que me alcanza para comprar, pues, no sé, para construir la fachada de mi casa, pues mañana me alcanzará solamente para construir una pared, y de aquí a fin de mes me alcanzará solamente para la puerta, y probablemente de aquí al otro mes me alcanzará solamente para una chapa de la puerta, ¿no? Entonces la gente se asusta tanto que decide, no, ¿qué voy a hacer con mi plata en el banco? Mejor la retiro. Y así como piensa uno, piensan dos, piensan tres, piensan, ¿no? La mayor cantidad posible de personas que han ahorrado y por lo tanto comienzan a retirar sus depósitos. En economía, generalmente, lo que piensa un grupo, cuando hay un grupo de agentes económicos, ¿no? Cuando hay un grupo de personas que forman un agente económico, generalmente piensan igual, ya porque las expectativas son a nivel agregado, ¿no? Cuando las tasas de interés empiezan a bajar, la gente se asusta, pero se asusta en masa. Cuando las tasas de interés comienzan a subir, estamos hablando de las tasas de interés de ahorro, ¿verdad? Cuando las tasas de interés comienzan a subir, la gente se emociona, pero se emociona en masa, ¿no? Cuando los precios bajan, la demanda se retrae, pero se retrae en masa, ¿no? Cuando los precios son altos, los productores se sienten felices, pero se sienten felices en grupo. O sea, no es que, por eso es que se llaman leyes en economía, porque es la forma como actúan, ¿no? La mayor cantidad posible de agentes que forman parte de un grupo de agente económico. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando las expectativas de los ahorristas de que bajen los precios de las tasas de interés por sus ahorros comienzan a verse afectadas? ¿No? Corre la voz hasta en las noticias de que las tasas de interés están bajando. Entonces, asimismo, la gente vuela a retirar sus dineros, porque significa que si ahora tengo 10,000 y yo había pensado a fin de mes retirar 10,300 soles, porque me han pagado de intereses 300, por poner un ejemplo, si están bajando las tasas de interés, lo más probable es que a fin de mes yo solo retire 10,100. Y esto
Entonces yo me asusto tanto y se asusta mi vecino y se asusta el de la calle siguiente y se asusta el de la urbanización siguiente, se asusta medio mundo y van en masa a retirar sus depósitos. El banco no les puede decir que no, ¿ya? El banco no puede decir que no. Pero para ello, ¿y cómo les va a decir que sí si es que ese dinero está en el exterior? ¡Ah! ¿Qué hacer? ¿No? Entonces, frente a esta posibilidad, el BCRP determina, de los 10,000 que está yendo Carmen Ruiz a depositarte como ahorro, guarda, imaginemos que la tasa de encaje sea el 9%, ya, guardas 900 soles en las bóvedas del BCR y el resto lo envías al extranjero si deseas. Perfecto. Guarda 900 de Carmen Ruiz, guarda 1,500 de Andrea, guarda 2,000 de María Calle, guarda 500 de Ismael y así guarda y queda en las bóvedas. Cuando después vayamos en masa, si se puede se retira lo del exterior, pero si no, mientras eso sucede, ¿ya? Si llegamos en masa, hay en las bóvedas una buena cantidad. Imagínense que va Ismael, Andrea y Carmen Ruiz. El resto no tienen tiempo y van mañana. Pero por lo pronto, hoy había en el encaje bancario suficiente cantidad para poder devolver, ¿no? A los agentes que hayan ido en ese momento a retirar sus fondos. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Entonces, por ahí, el tema del encaje. ¿Qué más? Ya, la demanda y la oferta del dinero y la forma como se mueven, eso creo que con lo que acabamos de decir ya lo pueden entender. ¿Ya? Por lo tanto, ya queda completamente claro. Lo que les puedo decir respecto a la oferta y la demanda de dinero, en todo caso, para que tampoco se quede tan en el aire, todavía me quedan 3 minutos. 3 minutos. Ya, espérenme un minuto. Estaba muy fuerte el televisor. Ya, entonces, lo que sí les puedo decir respecto a la demanda de dinero, o sea, la demanda de dinero, sí, es cuando la gente necesita dinero, ¿verdad? ¿Sí? La gente necesita dinero, pero la gente necesita dinero ¿para qué? Para intercambiarlo, ¿cierto? Porque hemos dicho que el dinero es un medio de cambio, ¿cierto? Entonces, más hay producción, más la gente necesita comprar y por lo tanto necesita más dinero. ¿De qué va a depender? Obviamente va a depender del ingreso. ¿Ya? Porque yo no puedo pedirle al Estado que me regale dinero. Lo que tengo que pedirle es que haya dinero suficiente para que las empresas, si es que trabajan en una empresa privada, me puedan pagar por mi trabajo. O lo que puedo pedirle es también que haya suficientes fuentes de empleo en el Estado para que sea el Estado que me pueda pagar, ¿ya? Pero, ¿cómo tengo yo el dinero? A través del ingreso, definitivamente, no hay más. Ya, eso de los bonos, de los subsidios, esa es una vez a las 500. Ya me dieron mi bono, ya, váyase feliz porque ya no le van a volver a dar, ¿ya? Entonces, en cambio, las fuentes de ingreso, que es el empleo, eso sí me lo van a dar permanentemente en tanto yo trabaje. ¿De acuerdo? Entonces, también se requiere dinero como un depósito de valor y eso se maneja a través de las tasas de interés. O sea, yo pongo mi dinero en el banco y el banco me tiene que devolver un interés a cambio de que yo le he dado dinero para que lo reinvierta en el exterior, ¿cierto? Entonces, en la medida en que mis tasas de interés sean más altas, yo me voy a ver más atractiva para entregar ese dinero. ¿Cómo se llama? Eso se llama costo de oportunidad, porque yo me voy a sentir más feliz llevando mi dinero al banco y que crezca ahí a comprando una caja de atunes y vendiéndola que probablemente me resulte menos y tenga que trabajar más. Ya, entonces, si yo lo veo como más atractivo a entregar el dinero al banco, entonces eso se llama una tasa de interés. Y así es como también yo obtengo dinero. Por lo tanto, yo no solamente obtengo dinero a través de los ingresos, sino también a través de las tasas de interés que yo pueda obtener en el banco. ¿Quién es el que entrega la tasa de, quién es el que entrega el dinero, perdón? El Banco Central de Reserva, porque es el primer ente que emite dinero, ¿sí? Y lo pone en circulación, ¿ya? Pero también
las empresas cuando entregan el dinero a los trabajadores a través de la mano de obra. Pero eso ya lo vamos a ir viendo con calma luego. Ya hemos dicho, todavía nos quedan varias cosas por ver, nos queda incluso, sí, a qué nos referimos con la política monetaria, etcétera. Nos quedan todavía un par de cosas por ver y los vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces hemos llegado a las 10:30. Cualquier cosa, igual lo podemos seguir conversando la siguiente semana, Dios mediante. Ustedes cuídense mucho, pórtense bien. Ya, espero que todo esté bien por sus casas. Sí, a pesar que ya levantaron la cuarentena, ustedes igual síganse quedando en su casa, que es la decisión más favorable que les puede dar. Realmente es muy feíto, muy triste tener una persona enfermita en la casa, y si es difícil tener una persona con una simple gripe, mucho más lo es tener a una persona con posibilidades de que se pueda incluso morir si es que se complican las cosas. Así que no nos arriesguemos, no nos pongamos en ese plan innecesariamente. No, si tienes que ir a comprar verduras, no lo hagas diariamente, compra un día o 2 días a la semana, igual con la carne y en la medida que tengas platita, obviamente, ¿no? Igual si tienes que ir a trabajar bien, si no, igual quédate en la casa, y si puedes conseguir teletrabajo, mejor. Ya pasará, tranquilos, ya pasará, no faltará para comer, ¿no? Así que no nos expongamos innecesariamente, no expongamos a nuestras familias y no expongamos al sistema de salud de nuestro país, que sabe Dios cómo está. Ya, un abrazo para todos, cuídense mucho. Ya igual, Igualmente, saludos. Igualmente, mis cuídense. Adiós, Andrea. Muy bien.